Érase una vez un pueblo llamado Borreguín, cuyos lugareños se dedicaban a las labores agrarias y de ganado, así como los servicios propios de un pueblo, un bar, comercio, casino, colegio, etc. Decidieron reunirse en la plaza principal, ya que tenían un problema muy grave. Se había llenado de políticos y no se explicaban cómo habían llegado a ello. Todo empezó cuando el alcalde de su pueblo, un hombre ya muy viejo, que llevaba 40 años de alcalde, se estaba muriendo. Entonces, unos políticos de otro pueblo, a los que casi nadie conocía, llegaron con un libro grande que llamaban Constitución. Les explicaron en la plaza principal que sin ese libro ninguno de ellos viviría en libertad, que el alcalde viejo era lo peor de toda la comarca y que si no querían que volviese otro igual, debían acatar ese tocho de normas sin reproches. Ellos se miraban unos a otros atónitos al oír como varios paisanos que nunca habían discutido al viejo alcalde, es más, algunos de ellos trabajaban incluso en el ayuntamiento, se ponían al lado de esos políticos foráneos y gritaban aún más que estos. Total, en no dejando de hacer sus trabajos para poder vivir, fueron muchas veces y durante años llamados a lo que aquellos cada vez más encorbatados elementos llamaban deber cívico, que era reservar el domingo para meter 1 o 2 sobres en una urna. La gente no se puede quedar en casa, que tiene que ir a votar, que su papeleta vale muchísimo, que puede cambiar su ciudad, cambiar la comunidad, si vota o no vota. Si no vota. En esos papelitos aparecían nombres y nombres, escudos de flores y letras, de hoz y martillo, incluso fotos de políticos que nadie conocía. Antes de esos domingos, al menos unos meses antes de esa votación, iban por allí los de la foto, pero en vez de con corbata lo hacían con vaqueros y camisa montañera, y les decían que sí a todo lo que pedían los lugareños. Creando mucho empleo, 2.000 puestos de trabajo al día, lo que es más importante, transformando 2.700 empleos al día, de empleos temporales a empleos indefinidos. A ellos les recordaba el turronero de la feria que iba cada año por la fiesta del pueblo voceando las tabletas que regalaba a tan buen precio que ni le cabían en el brazo. Los borreguines, que así era el nombre dado a los originarios de ese pueblo, cada vez más hartos de tanto turrón podrido o pasado, dejaron de acudir tantos domingos a las urnas y preferían descansar tras la larga semana laboral. Además vieron que cada vez eran menos los que trabajaban en el campo y con el ganado y más los que eran políticos. El comercio cerró porque vino un potente comerciante extranjero que puso una gran superficie y por ello se compraba con un carrito con ruedas. El del bar también cerró porque pusieron otros más modernos y caros para dar de comer y cenar a estos nuevos políticos, que lo gastaban bien. Incluso el casino cambió su nombre y se convirtió en centro social de los trabajadores de no sé qué sindicato que nunca habían tenido nada que ver con ellos. Borreguín se fue llenando de más y más bancos para prestar dinero a esos políticos, para comprar coches oficiales, móviles, despachos de lujo, incluso hicieron un aeropuerto para que unos aviones pequeñajos que llamaban Falcón o Falco trasladasen a los políticos más rápidamente. También tuvieron que venir gente de otros países a cuidar del campo y el ganado porque los jóvenes del pueblo se reunían constantemente en el antiguo casino y allí, según ellos, ejercían el derecho a vivir de la subvención. Los viejos, cuando se sentaban en el banco de la plaza, miraban atónitos lo que había cambiado su pueblo. Antaño no había nadie por las calles después del amanecer e irse al campo bien para la labor agrícola o la ganadera, pero ahora el pueblo era un constante ir y venir de políticos tomando café en el bar nuevo, de coches negros con conductores de chaqueta y corbata que ponían el coche en la plaza donde precisamente habían prohibido que aparcasen los borreguines. También de gente con chaqueta y corbata, con móviles en la oreja y maletines que no soltaban ni a la de 3, y de jóvenes reunidos en torno a una botella a cualquier hora.
Incluso don Pablo, el médico de toda la vida, ya no iba a las casas de los enfermos. Ahora había que ir a un centro nuevo donde solo trabajaban 3 con bata blanca y un montón que no sabía de medicina, pero que estaban al cuidado de las sillas de ruedas de la puerta. Para colmo, la Guardia Civil del pueblo se había ido al de al lado, pero a cambio, en la nueva carretera que llegaba al pueblo, habían colocado una especie de buzón cuadrado con un espejito, que decían que era para la seguridad de los que iban en coche por allí, pero según comentaba uno de los viejos, y que se lo había dicho un amigo suyo de la capital, era una máquina que por cada foto que hacía a los conductores les cobraban menos 200 euros. Y ellos le contestaban que eso no podía ser, que con una foto cómo iba a conducir mejor. Tanto cambió el pueblo que aún recordaban como Pepe el Rarito, que así le llamaban por lo que su adjetivo indica, que vivía apartado en el pico junto a la ermita. Se trajo a su familia de fuera y construyó al menos 4 casas más, y se puso a luchar contra el pueblo porque decía que él no era borreguino, que él era independiente y que no tenía nada que ver con Borreguín. Incluso nos tiraban piedras desde su altura. Eso sí, de vez en cuando decía que estaba en tregua y tenía la costumbre de venir a vendernos la leche de sus cabras. Ellos siguen su guerra y cada vez que viene a vernos uno de los principales políticos de la comarca pasa primero por allí y se le ve ponerse de rodillas, no se sabe para qué. En fin, así poco a poco la historia de Borreguín fue derivando a que aquel pueblo era cada vez más castigado por esa nueva plaga de gente que cada vez le pedía más y más dinero, y cada vez eran menos los que podían pagarlo, que según uno de ellos, que venía con muchos foráneos a la romería del pueblo, en autobuses numerados, contaba en sus charlas con bocadillo y pañuelo al cuello, que aquellos que no siguieran sus consejos serían castigados por ese libraco que trajeron al principio. Para ello decían que contaban con el juez que traían a cazar al coto nuevo, que el dueño del banco ponía a disposición de sus amigos más íntimos. Por ello, y retomando el comienzo de esta historia, los borreguines decidieron juntarse todos en la plaza y tras deliberar sobre esto, uno de ellos, que no había ido a la nueva escuela del pueblo, sino la de toda la vida, donde era maestra doña Adela, se acordó del cuento El flautista de Hamelín, y decidieron buscar a ese nuevo personaje capaz de acabar con esta plaga, aunque esta vez debiendo pagar al flautista para no acabar como en el cuento. Y lo encontraron. Se trataba de un vecino que no trabajaba para estos parásitos, que se dedicaba a sus tierras y ganado, que era una persona muy culta y letrada, pero que siempre había permanecido a la sombra. Les brindó una idea nueva, creó un partido político, y lo primero que pidió era que se apuntaran todo lo del pueblo, para así no dar pie al juez de la Montería a encarcelarles por ir en contra del tocho legislativo. En las primeras elecciones que viniesen, le votarían, y lo siguiente a hacer era cambiar la Constitución y dejar sin prebendas a esos vividores, y para ello dejaría los puestos mínimos, eliminaría móviles, coches oficiales y los famosos Falcon, y mandaría trabajar a los que se reunían en el Centro Social de Trabajadores sin ocupación pero con subvención. Pondría de nuevo un local para el comerciante del pueblo, y al no haber políticos de tarjetas para dietas y comidas, volvería el bar de siempre, el del botellín y págame lo que me debes. El pueblo recobraría la personalidad perdida por culpa de esta plaga de vividores. Para poder echar a toda esta plaga era preciso pagarles el despido cuantioso que se habían puesto en los contratos. Todos asombrados y tras dudar un poco sobre esta solución, decidieron dar su voto a este paisano. Ellos no tenían suficiente dinero por habérselo quitado los políticos y decidieron pedírselo al banquero. El nuevo flautista consiguió cumplir todo lo propuesto. Cuando parecía que había llegado la paz y el sosiego, el trabajo y la nueva situación, vino el banquero a pedirles el dinero que les había prestado, más el cuantioso interés que, como ellos no tenían cómo pagarle, éste les propuso lo siguiente: echaré a vuestro nuevo alcalde,
aunque sea bueno, honrado y responsable. Traeré a otros políticos que manejaré yo, y a cambio os dejaré seguir trabajando vuestra tierra, cuidar de vuestro ganado, pero no decidáis más sobre el gobierno de vuestra ciudad sin que yo os autorice. Así siempre cenaréis caliente y trabajaréis para mí. Y ante la falta de dinero, decidieron que lo mejor era hacer caso al banquero, y este elemento, el usurero, al final acabó haciéndose dueño de la vida de todos los borreguines. Y colorín colorado, este cuento casi real se ha acabado. Y para los que busquen otro final menos trágico, pero a la vez menos real, podéis echar al banquero del pueblo y no dar ningún despido a los de la plaga, pero entonces preparaos para lo que han llamado siempre como una revolución. ¿Y sabéis quién vende las armas?